Hola, este es el módulo 12 del curso Ciencia en el marco de la Maestría de Protección Vegetal. El módulo anterior hemos llegado a este análisis capítulo por capítulo que estamos haciendo del trabajo de tesis o bien del artículo a publicar. La estructura es la misma. Llegamos al capítulo, o terminamos hablando del capítulo análisis y discusión de los resultados. El consejo fue tratar de separarlos, si la reglamentación de la revista o de la carrera me lo permite, separarlo, lo que son resultados de análisis y discusión, dejar en el de resultados solo tablas y figuras, y no meter tablas y figuras en análisis y discusión de resultados, en todo caso que el lector primario que lo va a leer vuelva a ver tablas y figuras cada vez que lo necesite y que estén limpias de literatura. No ahondamos demasiado, porque en un principio comentamos que en realidad, análisis y discusión de resultados, es el único capítulo que ustedes van a escribir per se. ¿De acuerdo? O sea, si van a retomar citas, las van a retomar para dar una opinión propia, basada, por supuesto, en los datos que han tomado y no en otra cosa. Y en todo caso van a enfrentar autores citados contra autores citados, o autores citados contra ustedes mismos por primera vez, porque tienen resultados que son conmensurables con lo que están discutiendo. La conmensurabilidad es un concepto muy importante. Recordar que anteriormente dijimos qué puedo citar, y entonces dimos toda una serie de productos de valor científico como para poder citar. Y dijimos publicaciones no validadas, que no sean científicas, que sean corporativas, de empresas, que sean de extensión, pueden ser citadas en lo que respecta, por ejemplo, a usar una metodología que es aconsejada. Jamás pueden discutir con una publicación que no sea referada, porque se los va a acusar de alguna manera de hacer una cosa que es inconmensurable, es decir, no es a la misma altura mesurable una publicación que no fue referada de otras que sí. Eso pasa cotidianamente, nos pasa cotidianamente en la comunicación periodística, en este crucial momento de la pandemia. Uno ve que en los noticieros los periodistas, no sé, hablan con una autoridad, un investigador, alguien que está dedicando su vida a trabajar por una solución, y da una opinión respecto, digamos, no sé, a la potencial vacuna. Al rato llaman, hablan con una persona influyente, mediática, político, jurista o lo que fuere, y le hacen la misma pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Cómo va el tema? No, yo pienso que la vacuna, bueno, Trump acaba de opinar que cuánto falta para la vacuna. Trump, por Dios. Por suerte esta vez aclarando que los médicos me van a retar, pero el problema del lenguaje periodístico es ese. Constantemente están cometiendo el error de conmensurabilidad. Son inconmensurables comparar la opinión de un científico investigando contra un opinador cualquiera, con todo el derecho a opinar, pero recordando la postura griega, cualquiera que no sea un investigador primario del tema COVID-19, obviamente es un doxa, como dirían los griegos, es una opinión, seguramente respetable porque hay que escucharla, pero no es el episteme, que es lo que nos está viniendo de un lugar de investigación. Esa confusión del lenguaje vernáculo, de las cuestiones vernáculas, las cuestiones familiares, las cuestiones pueriles, como quieran ustedes llamarle, que todos los días nosotros tenemos que mantener como seres humanos que somos, si no seríamos tremendamente aburridos, no se pueden conmensurar con lo que es la producción científica. Esa es la idea de inconmensurabilidad que Paul Feyerabend, ya citado varias veces, nos dejó bastante claro en su obra. De modo que este capítulo es de ustedes. No obstante ello, vamos a continuar con el último capítulo. El último capítulo que es el de conclusión. Si es que las hay, como digo siempre, no siempre tiene que haber conclusiones, no hay que forzar un resultado importante, como nos gustó, nos enamoramos de él, y bueno, agarramos y lo ponemos como conclusión. La conclusión, vamos a reiterar algo que venimos llevando en estas charlas,
La conclusión tiene que tener el formato de ley. La conclusión, si la hay, no puede llevar dentro cuantificadores. La conclusión, si la hay, no tiene que tener aclaración de cuál es el universo que nosotros entendemos que se cumple. Porque ese dato está en el capítulo de materiales y métodos. Ahí está el universo, no hay que volver a escribirlo. Si es que realmente tienen una conclusión, quiere decir que ustedes falsaron o validaron al menos una de las hipótesis. ¿Cómo se escribe la conclusión? Se toma el mouse, se va hacia arriba, donde está escrito, si es que me hicieron caso y tiene todos los capítulos de la parte proyectual escritos, van a donde está escrita las hipótesis que acaban de falsar, la escriben, la sombrean, la copian, la pegan, en conclusión, y por supuesto adelante dicen que eso no se ha cumplido y tienen datos suficientes como para falsarlo. Punto, y se acabó. Si ustedes tienen datos como para verificar la hipótesis y dar por cierta la hipótesis, hacen lo mismo, más fácil. Vamos arriba, copian la hipótesis que acaban de verificar, que entienden que tienen probatoria experimental como para verificarla, botón derecho, ¿no? Sombreo, copio, pego abajo, así como está. Esa es la conclusión. O sea que una conclusión debe ser una frase, pero que si es que la tengo, le da mucha potencia a la tesis o al artículo. Es decir, tiene formato de ley. Lo que es relevante para un científico, hemos dicho, lo que es relevante para un investigador, lo que hace importante a un investigador, que lo que acaba de concluir tenga el alcance más universal posible. Todas aquellas cosas que fueron comprobadas y son propuestas como leyes hasta que venga una mejor y las reemplace y que han trascendido, bueno, son aquellas que son aplicables en muy distinta cantidad de ambientes, porque esas nos interesan en todo. Sí, pero vuelve a lo mismo. ¿Qué hizo genial a Newton? Bueno, que vio cosas que aquellos tres científicos previos genios, Copérnico, Galileo y Kepler, por más geniales que fueron, no vieron el hilo conductor que llevaba a cada una de sus conclusiones. Newton la vio sin tomar datos, como digo siempre, no hizo él un trabajo experimental, usó los datos experimentales de estos tres genios, y como está escrito en cuanto a museo de ciencias que yo he ido, a la entrada suele estar la frase de Newton, aquella de, sí, yo he logrado ver más allá del común de los investigadores, es porque me he subido a hombros de gigantes. Que al menos una de las interpretaciones de por qué escribe eso, que a mí me gusta, los hombros de los gigantes fueron estos tres gigantes, en los cuales él se montó en sus datos y logró ver un poquito más allá, y se llevó el mote de el más genial de los investigadores hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Por lo general, por lo universal de su propuesta, ¿sí? Y desde una óptica popperiana, por las facilidades que tenemos todos de falsar esa hipótesis, esa ley, perdón, de la gravedad, pero que hasta el día de hoy no se ha podido falsar, por lo tanto, de ahí su fortaleza. Vamos a agrandar esto. Entonces, la conclusión que es el nuevo conocimiento a comunicar, no colocar resultados en conclusión, en el capítulo de conclusión. Eso es un consejo muy fuerte de todo lo que nos dedicamos a la redacción científica, con el ánimo de tener una mejor comunicación. No es, si nosotros tenemos algo importante de comunicar, lo vamos a hacer aunque lo escribamos en sánscrito. Es decir, mi tarea es darle una mano para que, bueno, el día que estén en ese rango de genialidad, ustedes nos prestan ayuda. Pero hasta tanto, vamos a tratar de ser buenos comunicadores para ser claros, para que me lean, y si soy claro y me leen, me citan. Ese es el proceso que tenemos que seguir. ¿Qué es lo común? ¿Por qué yo pongo énfasis en esto? Sin preguntarles, porque lamentablemente no tengo la posibilidad de la retroalimentación. Pero yo creo que podrán estar de acuerdo conmigo que si leen un montón de veces, no solo tesis capaz que peor, sino artículos científicos de 6 páginas, y qué sé yo, media página, si no una página a veces, y conclusiones. Entonces uno dice, bueno, pero, a ver, si Juria dice que la conclusión es la copia y pegue de la hipótesis no puede ser escrita en media página, ¿de acuerdo? Porque no se entendería, porque sería imposible.
Bueno, vamos a ver qué es lo que escriben en media página. Lo más frecuente es que en media página lo que hagan es destacar los resultados que ya explicitaron en el capítulo anterior. Generalmente se toman los principales y se vuelven a escribir donde dice conclusión. Y eventualmente hay una conclusión. Y esa conclusión, si es que la hay, se pierde. Se pierde porque si ustedes tienen una conclusión, por favor, y si la conclusión es importante, el primer consejo que viene, joder, la conclusión es importante. Yo no tenía que crear conocimiento creativo y demás para una tesis de maestría, pero se me dio. Tengo realmente una conclusión importante. ¿Saben qué haría yo con ella? Primero, clarísima, con buena sintaxis. O sea, la hipótesis, no es otra cosa. ¿Saben dónde la pongo? Porque ustedes, digamos, al final del proyecto y sobre todo para una publicación, obviamente pueden cambiar el título de la tesis. Entonces, yo esa conclusión la pongo de título. A ver si estamos de acuerdo. Si realmente es importante, no es que, bueno, dale, hay que defender la tesis, el director dice que no es gran cosa, pero vamos arriba. Bueno, si es así, arréglense. Ahora, el día que tengan una buena conclusión, el director le diga, mire, esto es bueno, este aporte va a ser importante. Bueno, hay que mostrarla, hay que poner un cartel de neón. Entonces yo lo pondría en el título. Por supuesto lo pondría en el resumen. Y hay quienes dicen, de los que se dedican a la crítica de la redacción científica, que habría que adelantarlo en el capítulo de antecedentes. Yo nunca me quedó muy claro, pero estoy repitiendo lo que escucho por ahí, con gente capaz que tiene más idoneidad que yo para dar una opinión. Pero por cierto, vuelvo a la idea que tuvieron la capacidad, para no decir la suerte, la capacidad de producir un trabajo con una buena conclusión, no la ensucien cuando la comunican. No le pongan valores cuantificados alrededor, no repitan principales resultados. Si tienen una conclusión y escribieron correctamente el artículo o la tesis, la conclusión es la tesis copiada así como está escrita arriba. Es una cosa que se ve con bastante poca frecuencia. Punto de aparte. Desarrollé la idea de una buena conclusión. 2. Si no tengo una buena conclusión, ¿no puedo presentar la tesis? Por supuesto que sí. En el caso de una tesis de maestría, sí. Porque están dando el primer paso de la probatoria en la idoneidad investigativa. Entonces no nos pueden pedir original creación de conocimiento como si nos van a pedir para una tesis doctoral. ¿Sí? Yo lo que los estoy invitando, que no le pisen los callos al evaluador, como digo siempre. Entonces, si tienen la mala suerte que sea yo o alguien con buena contracción epistémica, les va a corregir diciendo, señor, la conclusión es una ley, porque los datos no son un conocimiento. Desde el comienzo de esta charla destacamos esto. Un montón de datos. Tener muchos datos y volcarlos en un papel no van a impresionar a nadie capaz, no van a impresionar a un evaluador. Impresionarán a la tía Carlota, que los quiere mucho, y dice, mira cómo trabaja el nene, todos los datos que tiene, pero realmente no van a impresionar a un evaluador. ¿Con qué van a impresionar a un evaluador? Y, primero, contracción, una buena redacción científica para que no pierda tiempo, y cuando vea el capítulo de conclusión, se fije si está la hipótesis falsada o validada. ¡Pum! Y otra cosa, leerse media página, para que le repitan lo que en el capítulo anterior ya lo expusieron. Entonces ahí va mi consejo. Si están en esa situación, que bueno, conclusión no hay, pero el trabajo es interesante y ahí va a estar el juicio del director. Por eso es importante que el director sea alguien que tenga experiencia en esto y no sea la primera vez que lo haga. Entonces, el director dice, mira, la tesis está para leerla y defenderla, pero conclusión no hay. Mi consejo desde el punto de vista de la redacción científica, la contracción epistémica, es que ustedes, si quieren, porque entienden que no hay conclusión tomada en este sentido, pero sí hay unos resultados que son importantes, que lleva a que el director nos diga, mira, la tesis ya está, es suficiente, vamos a leerla, después veremos la doctoral, la que sigue será otra cosa. Bueno, si el director está de acuerdo, ustedes van a leer la tesis y la van a presentar. Mi sugerencia es que cuando terminan el análisis y discusión de resultados, ustedes pongan un subtítulo que sea principales resultados. Y ahí escriben lo que tantas veces ven escrito como conclusión. Porque los principales resultados sí pueden llevar cuantificadores.
Si ustedes no pueden hacer la ley que diga siempre que A, entonces B, porque esa era la hipótesis, entonces ustedes trataron de probar que siempre que A, entonces B, pero no tienen datos suficientes para verificar eso. Tampoco tienen datos suficientes para falsarlo, pero sí tienen datos interesantes a juicio del director o orientador. Entonces, ustedes lo que hacen es poner un subtítulo que diga principales resultados, y ustedes digan, bueno, el 72% de los casos mostró que A, entonces B, pero hay un tanto por ciento, que no me acuerdo cuál es el resto, en el cual no se cumple, y dentro que no se cumplen hay un 50% que no se cumple. Todo eso puede ser resultados muy útiles a compartir con la comunidad científica. Y un buen final para una tesis. Pero a su vez, tener la suerte de alguien que sea muy formal en la redacción científica, le va a decir, que bien, lo felicito. Usted no confunde una conclusión con un resultado principal e importante, y entonces lo ha escrito aparte. Vamos así, es bastante infrecuente, lamentablemente, encontrar las cosas escritas así. Sobre todo, bueno, si vamos a áreas como ciencias sociales y humanísticas, a veces las conclusiones son más largas que el resto de... Pero en lo que hace a ciencias básicas y naturales, hay un poco más de contracción, a ser más concreto en las conclusiones. Yo los invito a no entreverar. Y si tienen una buena conclusión, cuanto más limpia mejor. Y si no tienen la conclusión, o no es importante, principales resultados, rescatarlos en el capítulo anterior. Las conclusiones, por lo tanto, son generalizaciones de las que se pueden deducir consecuencias. Es la hipótesis. Si existen datos suficientes para validar la hipótesis, debe tener la misma redacción. Debe generalizar y no redundar en las condiciones. Otra cosa típica, empezar la conclusión con, en nuestras condiciones de trabajo y para el universo abordado y la tal condición de suelo y de ambiente. Eso ya está escrito, no pierdan tiempo y no ensucien el capítulo de conclusiones, porque la persona que está apurada, capaz que la tía Carlota, como dijimos, que los quiere mucho, y aunque no entienda nada, lo va a leer todo, pero sepan ustedes que difícilmente un ser humano lea toda su tesis. Ni siquiera creo que muchas veces lo hacen los evaluadores, los jurados, sinceramente. Lo digo al rincón de la sinceridad, muchísimo menos aquel lector primario que ojalá lo cite para que ustedes y la publicación crezcan en sus valores bibliométricos. Difícilmente alguien lea todo el trabajo. Lo que sí es bastante probable que mucha gente lea el título, alguna menos lea el resumen, y ya poquísimos menos, contaditos, lean todo el trabajo, y de ahí van a estar los que seguramente alguno de esos poquísimos lo va a citar. Esto es una situación modal que yo describo. ¿Sí? ¿Y cuándo lo va a hacer? Y cuando no pierda demasiado tiempo, no le pisen los callos al lector primario que tiene la posibilidad de citarlos. Ayúdenlo dándole un texto limpio, un texto concreto. Si ustedes quieren escribir como Borges, tienen que dedicarse a la literatura fantástica, otro tipo, a la novela. Esto es muy aburrido. La redacción científica es información pura y dura. No es formación, es información. Las conclusiones, incluir las recomendaciones en las conclusiones es un clásico. Ahora, tengan claro, ustedes van a decir, pero hombre, pero cada vez que leemos un artículo las recomendaciones están en la conclusión. Seguramente tengan razón. Yo no he hecho la estadística, pero es probable. Pero está mal, insisto, si hay una conclusión, no la ensucien. Entonces, las recomendaciones, ¿dónde van? Que son muy importantes y las hemos defendido. Las recomendaciones van en el capítulo anterior, análisis y conclusión de resultados al final. Y sobre todo asociadas a una hipótesis ad hoc, si esta hipótesis ad hoc es necesaria. La explicación de un resultado no esperado conlleva que termina en una recomendación que es muy útil, pero no van en la conclusión, van en el capítulo anterior. A ver, gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Me gustan los balances y por eso los escribo, por aquello de que a mí lo visual me hiere bastante más la memoria
en lo charlado. No debemos comunicar más de lo que sabemos, o más de lo que el lector quiere saber, que son dos cosas distintas. Yo empiezo a conocer algo y resulta que es lo natural, digamos, en la evolución de un ser humano, de un investigador en este caso, es que yo empiezo a conocer algo y me siento fuerte. Las primeras revisiones bibliográficas hacen que, ojalá la charla de colegas salga este tema, porque yo ahí muestro todo lo que sé. Entonces, en líneas generales, se describe como el periodo juvenil de investigadores, allá donde quiere comunicar más de lo que sabe, inclusive, esa voluntad. No hay que hacerlo. Después de viejo, podemos acercarnos más a la postura socrática. Sócrates, se hablaba, se decía, los contemporáneos en Atenas, en el siglo V a.C., era vox populi que Sócrates era el más sabio de todos los filósofos, y mira que Atenas en aquel siglo V generó un montón de sabios que forjaron las características occidentales que todos reconocemos hoy día. Venimos de los griegos. Y Sócrates era tanto sudo en el sentido, Sócrates era aquel señor, discípulo, del cual fue discípulo Platón, ni más ni menos, que jamás escribió, salvo a juicio de un opinador argentino que dijo que leía a Sócrates. En realidad, Sócrates jamás escribió un libro, no era su estilo. Sócrates se reunía donde lo agarrara bien, sobre todo la juventud le daba mucha bolilla, y Sócrates trabajaba con un método que trascendió como mayéutico. Mayéutico quiere decir esto relativo al parto. Sócrates decía que nadie podía venderle, instaurar en la cabeza de otro un nuevo conocimiento. Cosa que sí hacía Platón. Y él llamaba que eso era la dialéctica de Platón, no confundir con la marxista, hegeliana. Platón dice, ¿qué era la dialéctica? Bueno, Platón se paraba en una plataforma y bajaba línea. Digamos, contrastaba el no saber del alumno contra su saber. Y entonces trasladaba el saber, Platón, hacia el alumno. Sócrates decía que eso no se podía hacer. Que el alumno tenía que parir él mismo el conocimiento. Entonces, el formato de aquel método era, cuando alguien venía, maestro Sócrates, ¿cómo es tal cosa? Jamás daba una opinión personal, sino que le hacía otra pregunta. El alumno contestaba esa pregunta. Esa pregunta era un paso más hacia el conocimiento que buscaba en la óptica de Sócrates. Sócrates, cuando el alumno contestaba, tampoco daba una opinión, volvía a hacer una pregunta. A la postre, en algún momento, aquel alumno iba a parir desde su interior hacia afuera el conocimiento. Era el único conocimiento, la única forma de favorecer el conocimiento que encontraba Sócrates. Cuando se decía entonces en aquellos años en la Atenas clásica que Sócrates era el más sabio de todos los filósofos, Sócrates, por su postura, lo que hizo fue tratar de contrastarlo. Entonces comenzó a reunirse con cuantos filósofos reconocidos encontraba en el área de Atenas, y en Atenas en aquel entonces pateabas 2 cuadras y encontrabas 3 filósofos, y a todos les hacía la misma pregunta. Le preguntaba si, cómo se situaba él frente a ser el mejor o no de los filósofos. Y casi todos defendieron su capacidad, su voluntad, su derecho a ser considerado uno de los mejores filósofos de Atenas. Al final de toda esa encuesta, donde nadie reconoció que le faltara saber, Sócrates llega a aquella conclusión que estoy seguro que ustedes escucharon alguna vez, que era, mire, ¿sabe lo que yo sé? Que dicen que soy el más sabio de todo. Yo lo único que sé es que no sé nada y que realmente todo queda por aprender. ¿Y saben qué? Tienen razón. Soy el más sabio de los filósofos de la Atenas. ¿Por qué? Porque sé que no sé nada. Lo curioso de Sócrates no haber escrito jamás, que su estilo era estas charlas, estas preguntas socráticas, es que todo lo que conocemos de Platón, que haya quedado escrito y que la iglesia y los cristianos no hayan destruido y quemado, como tanta biblioteca quemaron, lo que queda son los diálogos platónicos. Porque Platón, la forma de expresión que
prefería era escribir diálogos que existieron o no, nunca lo sabremos. Algunos sí, hay probatorias que existieron, algunos simposios, aquellas reuniones post-banquetes que tenía esta gente. Entonces, Platón, que sí escribió mucho, y los cristianos le perdonaron muchas publicaciones y trascenderon, ahí siempre el que aparece con el mejor discurso, con la mejor postura, un poco el héroe del asunto, es su maestro Sócrates. Entonces, lo que sabemos de Sócrates, tenemos que tener la voluntad de entender que Platón no estaba mintiendo, no estaba novelando, no era ficción lo que escribía, y realmente era su maestro que hablaba, y gracias a eso nos enteramos de todo lo que sabemos de Sócrates. Luego, no debemos comunicar más de lo que sabemos o más de lo que el lector quiere saber. ¿Estamos de acuerdo? Porque podemos saber un montón, pero si lo tiramos todo junto, y en vez de las 6 páginas son 3 tomos para leer, insisto, lo que estoy buscando, que es la cita que es la probatoria del valor que tiene mi documento. ¿Por qué? Porque el valor se lo da el deseo del lector de leerlo y citarlo. Entonces, para respetar todo eso, yo no puedo pisarle, ¿cómo era? Pisarle los callos al lector. Tengo que tratar de que sea ameno, corto. La mejor comunicación es aquella que nos da el sentido de lo que queremos comunicar en la menor cantidad de palabras posible. Un lector primario busca esto. ¿Recuerdan los consejos de charlas anteriores? Como es una comunicación para un lector primario, porque el que lee sabe tanto o más que yo, y porque no es para formar gente que no sabe, y porque tiene que tener buena sintaxis, y porque tiene que ser concreto y corto, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que eliminar toda cita que yo no vaya a discutir. Si mi trabajo es un trabajo, pues, si mi comunicación es una comunicación científica, primaria, inevitablemente no tendría que estar escribiendo otra cosa que no fuera aquellos que voy a discutir. ¿Por qué? Porque el que lee busca información, no formación. Si busca formación, se equivocó. Que salga de la hemeroteca, vaya al sector de la biblioteca y pida un libro. Ahí está la parte formativa, porque comienza de abajo, desde que se sentó la disciplina. Entonces ahí vamos a buscar una formación en el área. Luego que estamos formados y somos investigadores y necesitamos estar al día con la información, entonces nos informamos en las comunicaciones científicas. Pero sin perder tiempo en lo posible. Siempre me sorprendió esto, buscando sintaxis, buscando claridad, buscando concreción. Le preguntan una vez al novelista Horacio Quiroga, que escribía de una forma que mucho antes de la televisión uno leía a Quiroga, los cuentos de la selva de Quiroga, muy recomendables para chicos. Uno leía a Quiroga y veía, sentía el olor de la selva, veía las víboras, veía el follaje verde, de una capacidad de escritura. Un día un periodista lo entrevista y dígame, don Horacio, ¿cómo hace usted para escribir y describir también? Entonces le contesta este genial escritor, mire, desde el río sopla un viento frío, solo se dice de esa manera. No le dé vueltas porque no hay otra. Yo lo único que hago es decirlo de la manera más concreta, más sencilla y más entendible. Así escribo yo y mal no me ha ido. Palabras simples, frases cortas. ¿Cómo? Inevitablemente, en la medida que ustedes crezcan en el sistema científico, no solo van a leer en inglés, porque es la lengua científica que les ha tocado transitar, y pónganse contentos y apúrense, miren que, no sé, probablemente sus hijos tengan que aprender mandarín, ¿no es cierto? Chino, porque la mano se viene por ahí y creo que va a ser más complicado. No se peleen con el inglés, acéptanlo de buen grado. Entonces van a tener que escribir en inglés también. En una defensa del inglés como lengua, creo que es una lengua sencilla, aprensible, de mucho menos palabras que el castellano, mucho más fácil de aprender que el castellano para un parlante de otra lengua. Fíjense siempre que mandan un trabajo a un congreso y entonces están obligados a un resumen en castellano y a uno en inglés, por ejemplo, típico, ustedes van a escribirlo lo mejor posible. Fíjense que siempre el resumen en castellano tiene por lo menos un 30 y pico % más palabras que el del inglés.
En el inglés no se puede, en castellano se puede escribir con frases largas, sí, no es aconsejable. Con frases largas escribe gente muy capaz, de Kerry Borg, y un gran dominador del idioma se manda una frase larga y está bien, está entendible. Escribir con frases largas yo no lo aconsejo en castellano. En inglés es imposible. ¿De acuerdo? Fíjense que si conceden el inglés porque lo van a necesitar indefectiblemente, tiene en todo caso ventajas sobre nuestra lengua. En otras palabras, in other words, in English, look for sin plus tax. O sea, ¿qué es esto? Pecado impositivo o impuesto pecaminoso, ¿no? Por aquello de que, como hay menos palabras en inglés, sin tax, separándola nos queda ridículamente así. Nada. Necesitamos irnos con el techo de la Capilla Sixtina como fondo, ¿qué les parece? Al próximo módulo, porque ya no sonó el despertador. Así que vamos a publicar esto y enseguida continuamos. O sea,